Un saludo en el nombre del Señor y de la Santísima Virgen María. Voy a hablarles de Saulo de Tarso, el apóstol de los gentiles. Saulo de Tarso fue un judío que también tenía la ciudadanía romana. ¿Por qué la tenía? Porque desde muy pequeño él fue de buena familia, de una familia judaica muy ilustrada, que le enseñó todo lo que fue la tradición judaica a Saulo de Tarso. Entonces él desde muy pequeño fue una persona bastante estudiosa. Saulo significa que Dios lo escoge, ese era el significado de Saulo. Entonces tenía esa doble ciudadanía, judío y romano. Y desde muy pequeño fue alumno destacado de Gamaliel. Gamaliel era uno de los sumos sacerdotes de la época que coordinaba todo el Sanedrín. El Sanedrín era pues la plana mayor, se podría decir, de los judíos estudiosos de la ley de Moisés. Saulo se distinguió por ser una persona muy brava, su temperamento era bastante fuerte, era una persona que también era muy recta a las cosas de Dios, de la tradición judaica, y él se distinguía porque atacaba mucho a las personas que no iban a favor de las cosas de Dios, es decir, que no cumplían las leyes exactas de Dios. Él se enojaba mucho y los regañaba demasiado. Mm, Dentro de los personajes bíblicos que él encontró estuvo San Esteban, que era un muchacho bastante joven que había conocido al Señor y se había pues convertido, y eso le molestó bastante a Saulo. De esa manera convocó a varios judíos y señaló a San Esteban como una persona que no era apta para vivir. De esa manera reunió a mucha gente para darle muerte a San Esteban. Pero en ese momento Saulo no se atrevió a lapidarlo, es decir, murió San Esteban mediante lanzamiento de piedras. Lo que hizo la gente fue que a Saulo le pasaron la ropa. Entonces Saulo se quedó ahí parado viendo cómo mataban a San Esteban, y él solamente iba recogiendo la ropa. ¿Listo? De esa manera, cuando San Esteban estaba muriendo, él decía que estaba viendo el cielo y que se estaba acercando a Dios. Pero él pidió antes de morir que Saulo entendiera y que Saulo fuera perdonado, porque pues él directamente no lo mató, pero sí convocó a la muerte de él. De esa manera después Saulo no le gustaban los cristianos, los atacaba demasiado. Entonces pidió unas cartas con autorización de el emperador, y de allí se fue a diferentes regiones a perseguir a todos los que eran cristianos, a mandarlos a la cárcel, a producirles la muerte, los sacrificios. En uno de sus viajes hacia Damasco fue cuando él iba en su caballo y aparece la famosa escena donde él recibe una luz muy, muy fuerte, y cae del caballo. Y ahí es donde una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pues pregunta que quién es, y él dice: soy Jesús al que tú persigues. Y en ese momento él se queda ciego, el brillo le lastima los ojos, y la gente pues lo escucha gritar, hablar, pero ellos no ven a nadie alrededor. Desde ese momento eh, ya dice: ¿qué quieres de mí, Señor? Y es el momento donde el Señor le dice que lo necesita. Y ya lo llevan a la ciudad, y en la ciudad le dicen que se encontrará a Ananías. Y Ananías es una de los instrumentos del Señor, y a través de un sueño
le dice a Saulo que vendrá Ananías y le colocará las manos sobre sus ojos y de ahí recobrará la vista. Y es lo que sucede. Regresa Ananías, aunque Ananías llega muy asustado porque dice, no, yo cómo voy a ir donde Saulo si él persigue a los cristianos y los manda a matar. Entonces Ananías va, el Señor le dice que no tenga miedo porque él va a ser un instrumento muy fuerte para la formación de la iglesia. Entonces Ananías va, le impone las manos. En ese tiempo, vuelvo y les digo, Pablo era bastante joven. Pablo en ese momento tendría unos 24, 25 años. Pablo físicamente era bajito, era gordito y había algo que a él le molestaba bastante. Mm, no sé si está bien el término alopecia, pero él era calvo, pues tan joven y ya calvo, y en ese tiempo pues se distinguía mucho la gente por tener barba, cabello, etcétera, etcétera. Y a Saulo los pintores son los que tratan de dibujarlo más como de mayor edad, ¿no? Porque Saulo es un sardino, es un pelado, ¿sí? Calvo, lampiño, bajito. Entonces él no le gustaba mucho su físico, pero en las películas y en los cuadros aparece con barba, cosa que es totalmente falso, sino que le colocaban barba como para verlo más serio. De allí se convierte y Ananías le dice que en el nombre del Señor él ya no se va a llamar Saulo, sino Pablo, hombre humilde para el Señor. Eso es lo que significa Pablo, hombre humilde al Señor. Y será el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque con Saulo empieza un poco lo que hoy denominamos lo que es ecuménico. ¿Qué es ecuménico? Es cuando se inicia a hablar con personas que no son de nuestra religión, de la religión católica. Entonces empieza a ser como un diálogo para que los protestantes vuelvan a la iglesia católica. Y en ese tiempo pues habían muchos paganos, muchos alejados de Dios. Entonces el Señor fue el mismo mensaje que le mandó a Pedro, ¿no? Él va a ser el apóstol de los gentiles, es decir, eh, el Señor iba a aprovechar la inteligencia que tenía Saulo para que convirtiera a muchos gentiles al camino y al verdadero camino con el Señor. Entonces le dijo que de ahora en adelante se llamaría Pablo. Y Pablo fue muy amigo de Bernabé. Fue el encargado de hacer los enlaces correspondientes de que conocieran los apóstoles, porque nadie quería conocerlo a él, ¿no? Porque decía, no, es que me da miedo con Pablo, porque es que Pablo es, ese señor no le decían Pablo, sino es que Saulo es muy malo, pero ya el Señor tuvo que a través del Espíritu Santo invocar a los apóstoles, a mucha gente a que aceptaran a Pablo. Pablo, después de eso, también quedó muy enfermo. Por eso él también fue muy amigo de San Lucas. Recordemos que San Lucas era un médico. Entonces, San Lucas se encargaba pues de estarlo cuidando porque Pablo quedó con un problema en su vista, en uno de sus ojos. Y de allí es donde él llega y dice que cuándo será que él queda sano del aguijón de carne que tengo. Él siempre tenía esa frase, el aguijón de carne que tengo. Pero eso va orientado a dos situaciones. El aguijón de carne de lo que él sufría en su ojo, pero también de lo mundano que él era. Él había sido muy mundano, muy orgulloso, muy soberbio, pues porque él decía que él era muy inteligente. Entonces el Señor por eso le cambió el nombre, ¿no? Para que se volviera más humilde. Entonces él tuvo dos conversiones y esa fue la primera. La tomó el Señor y se convirtió, pero él siguió siendo orgulloso porque como él sabía que era inteligente, él se fue para Atenas, donde estaban pues los grandes doctos, grandes hombres pensadores, y él allí es donde llega y predica la palabra del Señor, porque él dice, yo le voy a predicar
a gente rica, voy a predicarle a gente inteligente como yo, porque él todavía no era humilde. Pablo todavía no era humilde. Entonces se va a Atenas y en Atenas empieza a predicar y allá es donde, como hay varios dioses y hay una parte donde se dice al Dios desconocido, él desde ahí se agarra y empieza a hablar a decir que él conoce al Dios desconocido, que es Jesús, Dios hecho hombre aquí en la tierra. Y los atenienses pues dijeron, no, este señor está como loco. Y después habla de ellos creían en la reencarnación, entonces Pablo llega y les dice que no, la reencarnación no existe, que uno vuelve a vivir, pero en el reinado de Dios. Entonces, peor, entonces ya lo dejaron en esa situación y él se va muy decepcionado porque él dice, esta gente que es más inteligente y no me hace caso. De allí, justo en esa situación, únicamente de lo positivo es que conoce a Priscila. Priscila era una mujer adinerada, judía, que estaba allí en Atenas y observó la palabra del Señor a través de Pablo y ella dice que iba a patrocinar todo su ministerio y desde allí, como Pablo ya no tenía con qué vivir, etcétera, etcétera, entonces ya Priscila dijo que de ahora en adelante ella iba a ser la patrocinadora del ministerio de él y ella fue el que se dedicó toda su vida a sostenerlo económicamente. Y de allí Pablo pues ya empezó a hacer sus recorridos con la ayuda de Priscila y su esposo para ir creando iglesias. Él fue creando iglesias junto con Pedro, no juntos, Pedro por un lado, Pablo como por el otro, pero empezaron a constituir las iglesias. Y de ahí es donde Pablo señala y subraya que nosotros somos una sola iglesia, una sola comunión, un solo bautismo, porque Pablo empieza a atacar mucho en ese momento, se podría decir, las iglesias protestantes de ese momento. Si Pablo observara lo que ha sucedido ahora con las iglesias protestantes, él se asustaría, porque él siempre dijo, una sola iglesia, un solo Dios, una sola comunión. Y dentro de los viajes que siempre tuvo, que siempre tuvo, logró viajar por diferentes partes, pero como era por intención de él, porque él siempre buscaba donde existiera gente más inteligente, el Espíritu Santo, el Señor hacía que no. Entonces, barco donde él se subía, un barco que se hundía. Entonces ya le tenían miedo a, a Pablo porque siempre que se iba a un barco, se hundía. Entonces, él ya dijo, no soy yo el que vivo, sino Cristo el que vive en mí. Entonces, ahí fue donde el Espíritu Santo lo envió a Corintios. Y al enviarlo a Corintios, logró acercarse más a la gente. Al acercarse a la gente, logró tener la segunda conversión. Porque cuando el Espíritu Santo lo llevó a Corintios, era una ciudad pobre, humilde, una ciudad de pescadores, pero ahí la gente lo recogió con mucho amor. Allí la gente lo empezó a escuchar, lo abrazaba, les parecía muy interesante lo que él decía. De esa manera tuvo su segunda conversión. ¿Y cuál fue la segunda conversión? Fue la que él se convirtió en una persona humilde. Entonces, cuando ya tuvo esa segunda conversión de espíritu, fue donde él escribió las cartas a los corintios. Y ahí sale Corintios 13, que es el himno del amor, que dice que aunque hable de las lenguas de los hombres
Y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que toca o unos platillos que resuenan. Ahí es donde él empieza a decir que lo importante es el amor. Y ese capítulo termina indicando que tres cosas son las que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de las tres es el amor. De allí él recibe la segunda conversión, se convierte en una persona humilde, humilde. Y de ahí continúa con sus evangelizaciones y de esa manera va terminando y hace un proceso igual que la de Pedro, que es de 25 años. Pedro, él fue obispo de Roma, papa, durante 25 años. Esos mismos 25 años fue los que vivió Pablo entre Roma, entre Israel y haciendo crecer mayormente la iglesia. A Pablo se le representa con una espada. ¿Por qué? Porque fue decapitado. A él le quitaron la cabeza y murió más o menos ya cuando tenía cerca de los 55 años. Y la tumba de él está al lado de Roma. Se llama Roma Extramuros, donde él se encuentra. Entonces con Pablo estamos descubriendo el poder del Señor, es lograr que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, que el Espíritu Santo nos guíe. Eso fue y eso es lo que vivió Pablo. Y de esa manera es donde nosotros debemos fortalecernos, aprender de Pablo, a ser guiados por el Espíritu Santo, porque a los primeros inicios Pablo fue orgulloso, Pablo fue soberbio y él se dejaba manejar por sus emociones. Ya todo cambió cuando él se dejó dominar por el Espíritu Santo. Entonces, como lo decía en un video anterior, entre Pedro y Pablo construyeron la iglesia. Entre Pedro y Pablo fueron fundamentando todo lo que conocemos hoy como Iglesia Católica. Y ellos fueron los constructores del 80% del Nuevo Testamento. Entonces Pedro y Pablo fueron fundamentales y son la piedra angular, Pedro, piedra angular de nuestra madre Iglesia Católica. Y los fundamentos bajo la inspiración del Espíritu Santo los dio Pablo. Entonces espero que les haya quedado entendido, que logremos siempre aprender de Pablo, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Bendiciones.